las amenazas de Donald Trump de invadir México se materializaron, pero no de manera convencional, sino disfrazadas en operaciones clandestinas, Presidenta. La busqué ayer, no estaba en la oficina. Contestó el secretario particular. Hoy va a ver al secretario de Seguridad. La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, el embajador, debería de haber informado. Tiene que darse la explicación por parte del gobierno de Chihuahua. La gobernadora ha dicho que lo sabía la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es falso. Cuando la única colusión con la delincuencia organizada que se ha probado, pues es la de ellos. Que se llame a otro gobernador a comparecer, que se llame a cualquier gobernador a comparecer sobre cualquier tema. No es un reto a nuestro gobierno, es una violación de la ley. Es muy distinto. Bien. Porque no se puede poner como que, ay, no le hacen caso a la presidenta, no. Hablando de Estados Unidos, preguntar sobre la actualización del caso sobre los agentes que intervinieron aquí en el operativo en Chihuahua. El gobierno de Estados Unidos se ha comunicado con su administración para pedir alguna explicación sobre el accidente donde murieron estos 2 agentes estadounidenses. ¿Explicación sobre el accidente? Sobre el accidente o sobre el contexto en el que, o sea, ellos han reclamado extendido algún reclamo. Ayer también por medio de la vocería de la Casa Blanca se externaba que el presidente pues esperaba algo de compasión u otro tipo de postura. Sí, fíjense ahí como no hay suficiente información después al presidente Trump. Lo primero que dije aquí en la mañanera y lo expresé incluso al embajador de manera personal el día que vino con el embajador Greer, fue mis condolencias por el fallecimiento de estos ciudadanos estadounidenses. Eso es independientemente de cualquier cosa. Primero está lo humano y la solidaridad, el apoyo a sus familias y el sentimiento y el pésame a las personas que fallecieron, a todos, a los mexicanos y a los estadounidenses. Eso es lo primero. Y aquí lo dije en la mañanera. Y después se lo expresé de manera personal al embajador cuando estuvo aquí con el embajador Greer. Esa parte humana, eso está por encima de todo y eso hay que hacerlo siempre. Es una obligación moral, ética, el tener consideración por las víctimas, en este caso víctimas de un accidente. Entonces eso es lo primero. Y después de ahí pues ya viene la parte que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes, la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, que es en qué condiciones estas personas estaban trabajando en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Gobierno de Chihuahua o del Estado de Chihuahua. Y eso es lo que hemos estado comentando. Ayer usted comentaba que buscaría vía telefónica a la gobernadora, ¿ya entabló este diálogo con ella? La busqué ayer, no estaba en la oficina. Contestó el secretario particular. Hoy va a ver al secretario de Seguridad y bueno, espero que nos podamos contactar, pero sí la busqué de manera personal a través de Luisa Abreu, que es la compañera que me ayuda todos los días en la oficina y pues ya no hubo comunicación. Entonces, pero ella va a ver hoy al secretario de Seguridad. ¿Aquí o va a ser vía remota? No, viene a verlo aquí a las oficinas de Omar. Quisiera pues abordar este tema de lo ocurrido en Chihuahua. Mi primera pregunta sería, las amenazas de Donald Trump de invadir México se materializaron, pero no de manera convencional, sino disfrazadas en operaciones clandestinas, Presidenta. Nah. A ver, aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal. Eso es lo que es en el fondo esto. Una colaboración que pidió el gobierno del Estado de Chihuahua o la Fiscalía del Estado de Chihuahua, pues está en ese proceso de revisión a una agencia de los Estados Unidos para realizar actividades, operaciones. Ayer salió en las redes sociales una declaración del secretario de Seguridad de Chihuahua de hace como un mes. La vi, no la tenía, me la mandó Paulina y Belmont,
es una declaración que hace diciendo que están pidiendo ellos y que tienen una colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y las agencias. O sea, lo dice explícitamente el secretario de Seguridad, lo ha dicho el fiscal general de Justicia del estado de Chihuahua. La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, el embajador, debería de haber informado a las instancias federales. Pero la principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración. Y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, hoy pedí al Consejo de Seguridad que se reuniera y que enviaran un comunicado a todos los gobernadores, a los 31 gobernadores y a la jefa de gobierno, para recordarles cuáles son las leyes para la colaboración en materia de seguridad con cualquier gobierno del mundo y en particular con el gobierno de los Estados Unidos. Está muy marcado en la ley cuál es el tipo de colaboración y cómo debe desarrollarse esta colaboración. Y ahí, además, pues la comunicación de relaciones exteriores con el embajador de los Estados Unidos para que pueda detallarse toda la información. Entonces, aquí hay una falta. Entiendo que fue llamada la gobernadora y el fiscal a comparecer ante el Senado, y es importante que ellos expliquen bajo qué condiciones se dio esta colaboración. Pero pues hay una falla del gobierno o del fiscal o del secretario del estado de Chihuahua, porque no se está cumpliendo con el marco jurídico ni con la Constitución en materia de colaboración en seguridad, en particular con las agencias de Estados Unidos. Es precisamente lo que le iba a preguntar. ¿Esto merecería entonces la destitución del fiscal del estado de Chihuahua? Pues tienen que determinarlo la propia gobernadora y el Senado, y nosotros pues estamos revisando. Pero tiene que darse la explicación por parte del gobierno de Chihuahua. La gobernadora ha dicho que lo sabía la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es falso. En un operativo realizado ese día participó la Defensa Nacional, como participa en muchos operativos a solicitud de los gabinetes de seguridad o de las fiscalías de los estados. Pero eso no quiere decir que la Secretaría de la Defensa o el comandante de la zona o de la región supiera que había presencia de ciudadanos estadounidenses en operativos o en la capacitación. Entonces, sí es muy importante que aclare el gobierno de Chihuahua y que que se cumpla con la ley, porque yo juré hacer cumplir la Constitución y las leyes. La gobernadora también juró. El fiscal también. El fiscal también. Entonces hay que cumplir con la Constitución y las leyes. Eso no está a debate, es una obligación en el momento que asumes un cargo de servicio público. Entonces, estamos colaborando muy bien con Estados Unidos, estamos trabajando muy bien con Estados Unidos en materia de seguridad y en otros temas, como siempre hemos dicho, podemos tener nuestras diferencias, pero eso no quiere decir que no haya colaboración. Entonces, es muy importante que el marco en el que establecimos la cooperación y la colaboración se respete por los gobernadores de los estados y en particular la gobernadora, y también por el gobierno de Estados Unidos y de todos los servidores públicos del gobierno federal. Justo ahora que dice por el gobierno de los Estados Unidos, ¿se violó este acuerdo, este marco de entendimiento en materia de seguridad, lo violó Estados Unidos? Pues lo que estamos pidiéndole es comunicación al embajador para saber bajo qué condiciones se dio esta colaboración con un gobierno de los estados y reiterarle que cualquier colaboración con un gobierno de un estado tiene que pasar necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que así está establecido en nuestra ley. Entonces, para nosotros la soberanía es inviolable.
Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Y lo he mantenido así, no solamente por convicción personal, sino porque esa es mi función como presidenta de la República. Y así tiene que mantenerse, y mantener la colaboración con Estados Unidos en el marco de entendimiento que hemos acordado entre ambos gobiernos, ya que además estamos avanzando muy bien. Entonces, ¿qué necesidad de que no se siga este protocolo y este acuerdo o este entendimiento que tenemos entre ambos países? Pero particularmente, pues es muy importante que la gobernadora, que el fiscal expliquen, que el secretario de Seguridad explique, que allí en esa entrevista dice, de manera paralela estamos solicitando a Relaciones Exteriores. Pues ¿cómo de manera paralela? Solicitas la autorización, se establece en el Gabinete de Seguridad o en el Consejo Nacional de Seguridad si es pertinente y qué tipo de colaboración debe de haber para poder autorizar a un gobierno de un estado. ¿No se complica de alguna manera la relación diplomática entre México y Estados Unidos por este tema de pues, una violación a la soberanía nacional, a la ley, a la seguridad nacional, presidente? No tendría por qué, no tiene por qué. Y nosotros no queremos generar un conflicto con Estados Unidos. Lo que queremos es que si estamos trabajando bien, si estamos avanzando, pues que se cumpla el entendimiento. Entonces, eso es así. No es un asunto de que queramos escalar un problema con el gobierno de Estados Unidos, pero tampoco podemos nosotros ser omisos a nuestra Constitución y a nuestras leyes y a su cumplimiento. Esa es la labor de la presidenta en todos los campos. Y entonces, en el caso del gobierno de Chihuahua, pues tienen que explicar. Y todos los gobiernos de los estados o municipales tienen que respetar la Ley de Seguridad Nacional, necesariamente. Presidenta, los servicios de inteligencia de México, del gobierno mexicano, ¿no advirtieron sobre la presencia de agentes de los Estados Unidos? Estamos bueno, ya hay más información de cómo fue que entraron a México, en fin, todo lo relacionado. Ya podemos dar después la información concreta sobre esto. Lo más importante es que se cumpla la Constitución y las leyes y que se defienda la soberanía. ¿Había 4 agentes, presidenta? Ya el Gabinete de Seguridad puede dar mayor explicación sobre cuántas personas había, cómo entraron. Se está todavía en ese proceso. Salió también información en medios en Estados Unidos que decía que llevaban varias operaciones en Chihuahua. ¿Esto también lo confirman? ¿Tienen ustedes esta información confirmada? Ya lo puede informar el Gabinete de Seguridad. Los gobiernos de los estados, es lo principal, tienen que cumplir con las leyes. Sí o sí. Eso no es opcional. Cumplir con la ley no es opcional. Y la Ley de Seguridad Nacional es tan clara que no tiene lugar a interpretaciones. Es muy clara, absolutamente clara. Vuélvelo a poner si quieres. Lo que leímos ayer. Deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponden en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. No hay lugar a duda. Y para las autoridades estatales también. No hay lugar a dudas.
Entonces, soberanía y cumplimiento de la ley. No puede ser que cuando se hable del Estado de Derecho sea para unas cosas sí y para otras no. Y esa es una particularidad, pues, de algunos sectores de nuestro país. Para algunas cosas sí, para algunas cosas no. Y tampoco es un problema político o un asunto más allá de este tema con la gobernadora de Chihuahua o con el fiscal de Chihuahua o con el secretario de Seguridad de Chihuahua. Es un asunto de cumplimiento de la ley. Entonces, es lo que nos corresponde. Es decir, la soberanía es inviolable. Tampoco es cuestión de interpretación. Entonces, ¿cómo se presta un gobierno estatal a la violación de una ley? Es tan claro como eso, que a su vez vulnera la soberanía nacional. Entonces ahora, ay, que si la presidenta no sabía, que la presidenta sabe todo, ay, que si el CNI no sabía, que el CNI sabe todo, que si, no, lo que quieren es desviar un asunto de fondo, que es que había una agencia colaborando con un gobierno estatal sin haber dado parte a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cumpliendo con la Ley de Seguridad Nacional. Y eso tiene que ser así. Tiene que ser así, no está sujeto a interpretación. La soberanía la tienen que defender todas y todos los mexicanos. ¿Se va a reunir usted con la gobernadora? Pues hoy se va a reunir con el secretario. Repito, ayer la busqué, sí, a través de Luisa Abreu con su secretario particular, pero pues no se comunicó y va a ir hoy con el secretario Omar. Sobre el tema de Chihuahua y considerando los antecedentes como el ingreso de agentes del FBI en 2011, la desaparición de 2 agentes de la Interpol durante el gobierno de César Duarte y los esquemas de inspección conjunta que permitieron la presencia incluso armada de agentes extranjeros, y con lo que ocurrió recientemente, ¿su gobierno revisará y en su caso modificará o cancelará los convenios de cooperación en materia de seguridad que tiene pues Chihuahua y Estados Unidos? Que tenemos que averiguar primero es qué convenios hay, qué acuerdos hay. Es parte de lo que el secretario García Harfuch le va a preguntar a la gobernadora de Chihuahua. O sea, ¿bajo qué elementos se hicieron estos acuerdos de colaboración y por qué no se informó de ellos a la Secretaría de Relaciones Exteriores? Entonces, cualquier colaboración que quiera hacer cualquier Estado tiene que pasar por Relaciones Exteriores y en particular en materia de seguridad. A lo mejor hay un acuerdo con una embajada para trabajar temas de educación. Por supuesto, tiene que haber información a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero particularmente en los temas de seguridad, pues es importante que se siga la Ley de Seguridad Nacional, particularmente cuando se trata de agencias de otros países y en particular de Estados Unidos. Y por último, ayer durante la discusión en el Senado para ver si llamaban a comparecer a la gobernadora, pues algunos senadores como Ricardo Anaya comentaba que en lugar de felicitarla por estos acuerdos la quieren llevar a comparecer, ya que pues se hizo ese desmantelamiento del laboratorio. ¿Qué podría usted decirle a estos personajes que pues quieren llevar la discusión por otro lado en lugar de ver pues esta violación a la soberanía nacional, ¿no? El PAN particularmente, los senadores, tienen una posición distinta a la nuestra, muy parecida a cómo gobernó Calderón.
guerra contra el narco, entrada de las agencias de Estados Unidos a participar en operativos. Esa es su visión. Bueno, tienen una visión tan antipatriota que ellos son los que van a Estados Unidos a hablar mal del gobierno de México y a pedir la intervención de Estados Unidos en México. Esa es la visión de ellos. Y nosotros no. Nuestra visión, le he dicho desde el primer momento. Se le he dicho en persona al presidente Trump, se le he dicho por teléfono al presidente Trump, se le he dicho al embajador de Estados Unidos. Pero además lo increíble es que hemos avanzado bajo esa característica. Colaboración, coordinación, pero no subordinación. Y los 4 principios, pon los 4 principios, que están en el marco de entendimiento. Entonces, ¿ahora qué quieren poner? No, la presidenta no quiere nada con el gobierno de Estados Unidos. La presidenta ni siquiera le dio las condolencias a las personas que fallecieron. La presidenta se niega a recibir apoyo de los Estados Unidos porque en realidad no quiere atender la seguridad en el país. La presidenta no quiere llegar a acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos porque, imagínense ellos, hay colusión con la delincuencia organizada. Ese es su discurso, cuando la única colusión con la delincuencia organizada que se ha probado, pues es la de ellos. Entonces, la visión es distinta. Nosotros tenemos una visión de respeto a nuestra soberanía y de colaboración y coordinación con el gobierno de los Estados Unidos en el marco de principios: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, cooperación sin subordinación. Así. Entonces, nosotros colaboramos con los gobiernos de los estados, pero el marco de colaboración es el cumplimiento de nuestras leyes. A ver, el senador que diga qué piensa de que se violó la Ley de Seguridad Nacional. Porque él también juró respetar la ley y la Constitución. Entonces, ellos tienen una visión de subordinación. Ellos vienen de una historia del conservadurismo en México. Ellos provienen de Santana. Ellos provienen de aquellos mexicanos que fueron a buscar que Maximiliano viniera a gobernar a México. Ellos defienden a Porfirio Díaz. Ellos no estuvieron de acuerdo, se formó el PAN con la expropiación petrolera porque no estuvieron de acuerdo. Ellos querían que siguieran las empresas extranjeras explotando el petróleo en México, violando incluso la ley laboral. Esa es su visión, esa es la visión de la derecha mexicana. La visión de ellos, con el daño que le hicieron a México, es la de la privatización de todas las empresas públicas, acompañada de corrupción. Esa es su visión. Entonces, por eso él felicita que se haya hecho esta colaboración. Sí, nada más que tiene un pequeñísimo detalle: no está aprobada por la ley. Entonces, nosotros no queremos entrar en
disputa con el gobierno de los Estados Unidos, ni mucho menos, y tenemos una excelente colaboración en materia de seguridad. Pero a los gobiernos de los estados, y en particular a Chihuahua, es que esa colaboración la determina la Secretaría de Relaciones Exteriores. No pueden ellos establecer una relación directa, no se puede. Y menos en operativos en campo. Incluso en capacitación tiene que pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿por qué insistimos en esto? Porque es un tema de soberanía y de cumplimiento de la ley, de Estado de Derecho. Porque los senadores del PAN hablan de Estado de Derecho allá en Estados Unidos, pero no hablan de Estado de Derecho cuando se trata de estos temas. Entonces sí, son dos proyectos de nación. Un proyecto de nación de subordinación y otro proyecto de nación de los que creemos en México, en las mexicanas y en los mexicanos. Y que la colaboración y la cooperación con cualquier país del mundo se hace en el marco de nuestra Constitución y la defensa de la soberanía. Son dos visiones. Sí, son dos visiones. Y ayer se dijo que se llame a otro gobernador a comparecer, que se llame a cualquier gobernador a comparecer sobre cualquier tema. Entonces no es lo que estamos discutiendo. Por lo que sabemos, la gobernadora de Chihuahua pues violó la Constitución, violó la Ley Federal de Seguridad, está mintiendo ella y sus funcionarios. Es un desafío a su gobierno, presidenta. Y además no le toman la llamada. Caramba, qué arrogancia. Entonces, pues que hiciera su opinión acerca de reto a su gobierno, porque… No es un reto a nuestro gobierno. Bien. No es un reto a nuestro gobierno. No es un reto a nuestro gobierno, es una violación de la ley. Es muy distinto. Bien. Porque no se puede poner como que, ay, no le hacen caso a la presidenta. No. ¿Por qué se llama? Escuchaba los argumentos de los senadores de por qué llamar. Pues Bien. tiene que dar explicaciones. Claro. Entonces, no, aquí no es un asunto de un debate entre dos gobiernos, porque es la voz de los comentócratas. No, es un asunto de que ellos tienen que darle explicación al pueblo de Chihuahua y al pueblo de México. Claro, bueno, violó la Constitución permitiendo el ingreso quién sabe cuántas veces de agentes de otro país, extranjeros. Entonces, en ese sentido, pues ignoró premeditadamente al gobierno federal. No es al gobierno federal, es a las leyes, es muy distinto. Bien. Porque podemos tener diferencias entre nosotros y además con la gobernadora colaboramos en muchos temas y trabajamos bien en muchos temas. Pero en este caso particular, ella tiene que dar explicaciones, pero porque faltó a los principios de una ley, no del gobierno federal, de una ley. Claro. ¿Qué esperaría de esta situación? Bueno, pues ella tiene primero que dar las explicaciones correspondientes. Es lo primero, ¿no? O sea, antes que nada, pues que dé todas las explicaciones. Y su fiscal, porque finalmente esa colaboración fue con su fiscal. El estado de Chihuahua fue de los primeros estados que hizo las fiscalías autónomas. Entonces el fiscal pues tiene que dar la explicación también.